testimonial que es. Veo también que eso ya nos ha ido llevando ya a meternos un poquito en el plano más personal y eso es lo que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la honestidad en ese entorno. Entonces, continuamos por aquí. Quiero iniciar leyéndole esta anécdota que ustedes también pueden ir siguiéndola conmigo, pero al mismo tiempo es una historia. Y se los voy a ir leyendo y ustedes me van siguiendo. Tengo dos historias interesantes que contarte. La primera tiene que ver con Easy, es decir, Eddie, Eduardo el Tranquilo, uno de los abogados de Al Capone. Eddie tenía fama de ser uno de los mejores y más sagaces abogados en todo Estados Unidos. Tal era su capacidad para manejar casos difíciles que el gobierno federal norteamericano había invertido cantidades enormes de dinero para encarcelar a Al Capone sin mucho éxito. Al Capone, por su parte, premiaba a su inteligente abogado con un sueldo respetable, lujos, poder político y hasta una casa que cubría toda una manzana en la ciudad de Chicago. Easy, como se pronunciaba su nombre, es decir, Eddie, estaba casado y un día él y su esposa tuvieron un hijo. Eddie amaba profundamente a su hijo. Como todo padre, trataba de enseñarle la diferencia entre el bien y el mal y le proporcionaba una buena educación, dinero, vacaciones regulares, la mejor vestimenta de moda, automóviles, etc. Sin embargo, había una cosa que Easy no podía darle a su heredero: un buen nombre. Los amigos de su hijo lo confrontaban con la triste realidad que su padre estaba permitiendo que un gángster como Al Capone continuara robando, matando y corrompiendo a la sociedad. Easy o Eddie lo pensó por un tiempo. Reflexionó bastante seriamente. Un día decidió que ese no era el ejemplo que quería dejar a sus hijos, ya maduros, y a sus nietos. Eddie hizo contacto con las autoridades y se entregó a la policía para hacer lo que era correcto, a pesar de las consecuencias. Fue gracias a su testimonio en corte que finalmente el gobierno norteamericano colocó a Al Capone tras las rejas. Es importante notar que el abogado Easy fue acribillado a balazos en una oscura calle de Chicago no mucho tiempo después. Sin embargo, su hijo, debido al ejemplo del carácter de su padre, se convirtió en un gran héroe norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, el aeropuerto internacional de la ciudad de Chicago se llama Aeropuerto O'Hare, en nombre de Butch O'Hara, el hijo abogado de Easy, o sea, de Eddie. Entonces, no hay legado más preciado que podamos dejar a nuestros herederos que el ejemplo de un carácter sólido a pesar de las consecuencias. Y la parte de la honestidad juega un rol determinante en esta historia. Fíjense que quisimos comenzar ahí para llamar a ustedes a la reflexión de cómo en un momento determinado asumir la posición correcta cambia la historia completamente. Por eso, cuando hablamos de honestidad, hay que hablar y actuar con sinceridad. Y es más que no mentir, engañar, robar o hacer trampas. La honestidad implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad y conciencia de sí mismo. La honestidad es la base de la confianza y la clave de las relaciones sociales. Nos da esperanza, confianza, compasión y mejora la toma de decisiones. Entonces, el valor de la honestidad está completamente relacionado con la sinceridad contigo mismo y con los demás. Reafirma tu compromiso con la verdad y con la integridad. Miren que lo remarcamos de nuevo, sobre todo en aquellos momentos en los cuales los otros, es decir, el mundo, prefiere la mentira y el engaño.
Y aquí voy a pararme, a detenerme un poco. ¿Por qué? Porque estamos ante un mundo que hoy día nos está promoviendo que todo lo que pasa actualmente en nuestro entorno es nada. El relativismo. Nada es nada. Y cuando hablamos de honestidad, precisamente caemos en eso. Por eso quiero que analicemos este cuadrito. Miren qué situación. Cómo el mundo quiere que nosotros interpretemos la honestidad y cómo nos lo propone Dios. Cómo la palabra de Dios nos habla categóricamente acerca de eso. ¿Cuál es la situación a nivel de la honestidad? El mundo y la sociedad es relativa. Nada es nada. Para Dios, el nivel de honestidad tiene que ser completamente absoluto. Con Dios, nosotros que estamos en este mundo lo sabemos. No existen las medias tintas. O es blanco o es negro. ¿Y a qué Él nos llama? Al absolutismo con relación a todo esto. La honestidad tiene que ser en un 100% absoluta. ¿Qué dice Dios de la honestidad? Vamos a ver. Para el mundo, incluso se cuestiona si Dios existe. Ustedes lo saben. Es el reto de que tenemos con las futuras generaciones, para las cuales nada de eso es importante. Hemos visto cómo los valores y los principios han ido desapareciendo y tenemos como sociedad y como familia ese gran reto. Para la Biblia y Dios, la demanda de que seamos honestos. Es un llamado contundente ¿a qué? A seguir el ejemplo por excelencia que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Jesucristo, el que verdaderamente tiene que ser nuestra guía y nuestro parámetro. ¿Por qué? Porque Él en varias ocasiones nos hace llamado contundente y sobre todo en ese versículo tan radical cuando dice, sean santos como yo soy santo. Llamado fue muy decisivo. Y la decisión de ser honesto se basa en qué? Para el mundo, en lo que ven, en lo que nos proponen, que es, como vimos, totalmente relativo. Dependiendo de las circunstancias y el momento, yo actúo. La fe en un Dios vivo e invisible, pero que verdaderamente nos trazó las pautas de cómo debe ser nuestro modo de ser y de proceder. Y la pregunta que regularmente nos hacemos, ¿cuándo decidimos ser honestos? Pues muy simple. Ante el mundo, siempre tenemos esa suspicacia de que me saldré con la mía, pero cuando actuamos desde la palabra de Dios nos propone, siempre cuestionamos, ¿le agrada a Dios? Y es lo que va dirigiendo cada día nuestra forma de incluso tomar las decisiones que en la vida tenemos como cristianos que somos. Y aquí vamos a profundizar un poco. ¿Por qué el Señor demanda honestidad absoluta? Es muy simple y quiero que ustedes lo vean conmigo. No podemos ser deshonestos y amar a Dios. Eso se hace imposible. 2 de los 10 mandamientos están específicamente orientados hacia crear en nosotros un carácter íntegro. No robarás, no hablarás contra tu prójimo, no hablarás contra tu prójimo y ni levantarás falsos testimonios. Y eso también lo vemos en Éxodo 20, del 15 al 16. Y Jesús, cuando nos dijo, si me aman, guardad mis mandamientos. Nuestra vida debe estar regida por esos mandamientos y sobre todo más cuando el Señor lo resumió en uno solo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos, nunca queremos hacerle el mal a nadie. Nunca. Y por eso vemos como aquí decimos, no podemos ser deshonestos y amar a nuestro prójimo. No son compatibles esas dos funciones. Es imposible, imposible uno amar a Dios y hacer daño. Amar al prójimo y hacer daño. ¿Y qué es la deshonestidad? Ya lo vimos. Lo que yo más identifico con ser deshonesto
y lo que y rompe con cualquier tipo de conducta es el tema de la verdad. La persona que es deshonesta rompe totalmente todo vínculo porque parte de una mentira, parte de un engaño, parte de una situación que viene muchas veces generada por ambición, por avaricia, por orgullo, por soberbia. Entonces, lo que más se identifica con todo esto es la verdad. La persona honesta le da credibilidad al evangelio porque es coherente. Se mantiene completamente identificado con los valores, los principios que Jesús nos dejó implementado. Porque en el Nuevo Testamento nos dieron una serie de lineamientos a través de miles de mandamientos. Pero Jesucristo vino a hacer las cosas más simples en un aspecto, más difícil quizás en otra. ¿Por qué? Porque nos predicó con lo que verdaderamente nosotros estamos identificado en parte, pero que más difícil es con el ejemplo. ¿Por qué le digo que más difícil? Porque no hay prédica más grande que el ver accionar a una persona. Y eso fue lo que hizo Jesús, venir a la tierra a demostrarnos que verdaderamente, humanamente, se podía ser diferente. Entonces, la honestidad viene a confirmar la dirección de Dios. Sí, y eso se oye simple, pero es decisivo, mis hermanos. Y le voy a hablar de hermanos porque estamos hablando de un ambiente en torno a Cristo, que es quien nos une. Y como cristianos somos hermanos, hijos de un mismo Dios y hermanos de Jesucristo. Entonces, ¿por qué hago aquí y me detengo? La honestidad confirma la dirección de Dios en todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida, en nuestras direcciones diarias y en nuestras decisiones importantes. Al final del camino, este camino que nosotros estamos recorriendo, valga la redundancia, es un camino que se debe ir construyendo día a día y va cargado de pequeñas acciones que son las que van determinando nuestra historia. Cuando nosotros procedemos apegados a los valores y a los principios que Jesucristo nos predicó, nosotros vamos a poder tomar decisiones sabias y prudentes. Y cuando nosotros nos apegamos a la honestidad, nosotros vamos a poder discernir el bien y el mal sin tener ningún tipo de remordimientos. Porque ¿qué verdaderamente es lo que hace la honestidad? Hacernos imagen y semejanza de Dios, que es honesto, que es fiel, que es santo. Sí, suena complicado, pero honestamente, al final del camino, nosotros lo que, y sobre todo yo que vengo de una espiritualidad ignaciana por mi comunidad, tenemos definido cuál es nuestro propósito de vida: alabar, reverenciar, servir a Dios con el fin de un día compartir con Él morada en la vida eterna. ¿Y qué nos conduce a eso? Simplemente tratar de cada día construir la santidad. Y uno de los valores principales para nosotros poder ser santos es ir bajo este principio, que no es fácil, pero no es imposible. Entonces, todo esto trae una repercusión en nuestras vidas que quizás nunca no hemos puesto a analizarla, pero propiamente dicha es capaz de transformarnos, no solamente en el plano espiritual, sino también en muchísimos otros aspectos. Y se lo comparto porque me gustaría mucho que a partir de hoy nosotros lo tomáramos un poco más en cuenta. La honestidad puede mejorar la salud mental y física de cada uno de nosotros. Por otro lado, la falta de honestidad puede aumentar hasta la presión arterial y el ritmo cardíaco y provocar otras consecuencias negativas para la salud. Ustedes ven que el mundo de hoy está sumamente agitado y que vemos personas que se sienten enfermas y generalmente no están enfermas y otras que están más enfermas y no tienen lógica de por qué. Simplemente es por eso, porque nosotros somos muy vulnerables
Y el no practicar este valor nos va volviendo cada día más sensible. Y miren cómo se va reflejando en nuestra salud física. La comunicación honesta pero comprensiva promueve la apertura y la confianza y es esencial para el funcionamiento de las relaciones sociales e íntimas. Y ojo con esto, la autohonestidad, ser sinceros con nosotros mismos es esencial para construir la confianza, la integridad y el autoconocimiento. Estos son factores de protección contra el consumo de sustancias y otros comportamientos de riesgo. Lamentablemente, la sociedad de hoy día nos presiona tanto que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a expresar lo que queremos, lo que sentimos y lo que somos. Y mucho menos ni siquiera nos atrevemos a autoconocernos. Y eso lamentablemente rompe con este principio, con este valor. Entonces, caemos en muchas situaciones. Hoy día la enfermedad de moda es la depresión y el COVID la acentuó más. ¿Por qué? Porque tuvimos tiempo para ver cómo iba nuestra historia, cómo iba nuestra vida. Y lamentablemente, todos los valores se han ido perdiendo. Ya hoy día no son parte fundamental y esencial del accionar del ser humano. Y eso va en detrimento de nuestra calidad de vida. Y vemos cómo la gente, al no encontrar verdaderamente su móvil, termina satisfaciendo sus necesidades. ¿En qué? En distintos placeres, que yo les llamaría también más bien vicios, que lamentablemente están destruyéndonos como personas, destruyéndonos como familia, destruyéndonos como sociedad. En estos días he tenido que trabajar mucho en mi entorno con personas que son víctimas del alcohol, víctimas de la droga, víctimas del juego que no se imaginan cómo está acabando. Pero el mayor problema es que lamentablemente no son de esas personas en mi entorno que están pasando por situaciones de esa naturaleza, no reconocen su problema. No son capaces de admitir que hay un tema serio de juego. Ese es el que más me preocupa. ¿Por qué? Porque estamos asediados de loterías que promueven 24/7 el juego sin medida. Y lamentablemente, por el nivel educativo que hay en nuestro país, se ha arraigado cada vez más. Es la industria más millonaria de la República Dominicana y nadie lo dice. Lo que más se consulta en el Internet en la República Dominicana son los números ganadores de la lotería. Y yo veo cada día familias más comprometidas económicamente, fruto de ese descontrol. Estamos llenos de ludópatas, personas que juegan todo lo que tienen y es peor que cualquier otra enfermedad. Y todo esto viene fruto de la deshonestidad en todo y cada uno de los aspectos de la vida, porque automáticamente se vuelve un círculo repetitivo. Le hablan mentira a la esposa, a los hijos, en el trabajo, en el entorno. ¿Por qué? Porque no quieren admitir su problema, su debilidad. Y eso, créanme, es grave. Entonces, la honestidad es esencial para el proceso social y el desarrollo en todo el mundo. La verdad sienta las bases del progreso, mientras que la deshonestidad contribuye a crear mayores conflictos. Fíjense que si analizamos un poquito nuestro entorno social y político, nos damos cuenta cómo lamentablemente en todos los escenarios prima la mentira. Los políticos, nadie quiere relacionarse con ellos porque son unos mentirosos, porque viven hablando mentira, porque nos hacen promesas, porque no cumplen, porque todo gira en torno a la mentira, al engaño, a la burla, a la corrupción. Entonces eso hace que hoy día tengamos muy poca credibilidad en nuestro gobierno y en todos los que manejan en ese aspecto algún tipo de decisión, quienes dirigen ministerios, direcciones, instituciones de servicio, y prima ese malestar colectivo por la falta de transparencia, por la falta de honestidad. Vivimos sumergidos lamentablemente en la mentira. Entonces, el reto es grande en ese aspecto porque ya nadie quiere comprometerse con esos escenarios. Y cada día cuando vemos el panorama tenemos personas con menos credibilidad que nunca
dirigiendo nuestros destinos. Pero también comprendo cuando cualquier cristiano lo piensa en involucrarse en esos escenarios. Pero debemos mejorar la calidad de nuestros dirigentes en todos los aspectos de la vida. Existe una diferencia neurofisiológica entre el engaño y la verdad a nivel de activación cerebral, lo que contribuye a una reacción de estrés cuando somos deshonestos. Y ahí todavía más en este entorno y este ambiente, cuando nosotros ya hemos profundizado un poquito en los caminos del Señor y tenemos una vida de fe cultivada, donde nos alimentamos frecuentemente de su palabra, donde nos formamos. Y en este grupo tiene que ser así porque ustedes han destinado parte de su tiempo para crecer en un valor tan profundo como la honestidad, es porque verdaderamente tienen en su corazón la semilla sembrada y que va germinando, le va creando a ustedes la necesidad de un poco más. Entonces vemos cómo cuando nosotros nos equivocamos, cuando caemos en el pecado, nosotros nos ponemos tristes, nosotros nos sentimos mal, nosotros retrocedemos en nuestro caminar. Entonces eso va generando en nosotros una situación un poco estresante. Cuando la restauramos, cuando vamos al sacramento de la reconciliación y nos reconciliamos con Dios, haciendo el esfuerzo de no volver a caer en ese pecado. Entonces es importante que aquí tomemos conciencia de una persona deshonesta. No hay una deshonestidad chiquita, no hay, como igual no hay un pecado pequeño, un pecado mediano, un pecado grande. Es pecado y siempre es dañino. Porque el mundo de hoy se ha convertido sumamente permisivo. Hemos minimizado el impacto que tiene la deshonestidad. Hemos minimizado los efectos que conlleva y que trae. Consigo el poder, el tener esta práctica tan terrible que sin querer nosotros mismos día a día la aplicamos. Simple. Mi hijo, pero deje ese peso así. Eso pasa comúnmente en los colmados y en los lugares donde tienen que trabajar con una cantidad exacta a la hora de vender algún tipo de producto. Muchos hasta lo alteran intencionalmente. Y otros detectan el problema y continúan. Y al final son buenos y no están haciendo nada. Pero al mismo tiempo vemos que nuestros hijos comienzan a ganarse un dinerito extra en el trabajo y nunca lo cuestionamos. Ay, qué chulo, te están incentivando, pero no sabemos bien en el fondo qué es lo que está pasando. No indagamos. Todo. Y lamentablemente el Señor es categórico con eso, lo dice en el libro del Apocalipsis. No te quiero tibio, porque, o frío o caliente, porque tibio te vomito. Y eso es lo que está pasando con nosotros, cristianos, que nos hemos quedado en el medio. Y lamentablemente muchas veces ni siquiera reconocemos nuestra debilidad y mucho menos la denunciamos. Y estamos viviendo en un entorno sumamente dañado. Y esto tiene que ver mucho con mi propia decisión personal. La honestidad es lo que va a hacer la diferencia. Este tema es tan revolucionador, tan revolucionario que puede ayudarnos a avanzar en nuestro proceso de conversión. Y hoy el mensaje más profundo que yo les quiero dejar a ustedes en su corazón es que antes de acostarse, cuando hagan su examen de conciencia, reflexionen y piensen si verdaderamente ustedes están practicando la honestidad en su vida. Y si en el entorno de influencia de cada uno de ustedes, ustedes están siendo ejemplo de este valor. Porque los que tenemos la responsabilidad de educar en el hogar a nuestros hijos, vamos a ser fuertemente cuestionados cuando tengamos que dar cuenta. Y no solamente por eso, sino por nuestras vidas. Lo sabemos, el Señor es buenísimo, pero va a haber un juicio. Va a haber un juicio para cada uno de nosotros. Por eso, el que seamos honestos nos llama a tener prudencia y temor de esos enseñanzas, valores y principios que el Señor nos ha dado. Y la única forma que nosotros tenemos, incluso
lo he escuchado como una frase popular. Muchas personas, el único evangelio que van a ver es nuestro testimonio de vida. Y el mundo de hoy, a través sobre todo de la tecnología y de las plataformas digitales, nos está queriendo vender una realidad que no es tal cual. Primero, la primera deshonestidad que tenemos es el tiempo que le estamos dedicando a las redes sociales. Ah, ¿y cuánto tú le dedicas a eso? No, yo entro nada más que 10 minutos al día. No, que yo entro un ratico. Señores, cuando a ustedes les llega ese reporte semanal con esas horas invertidas a cada una de esas plataformas, porque a mí me pasó, es escandaloso. Y yo decidí sincerizarme conmigo misma cuando vi que semanalmente yo le estaba dedicando 9 y 10 horas al mundo de las redes sociales. Y en septiembre del año 2022 me salí de ese mundo porque se estaba volviendo para mi vida en una esclavitud. Pero yo decidí ser honesta conmigo mismo y cerrar ese capítulo porque yo descubrí que eso me estaba haciendo daño. Estaba invirtiendo demasiado tiempo en porquería, en disparate. Y lo grande era y lo penoso que yo misma me estaba engañando. Y así, con ese aspecto de la vida, cuando lo analizamos, nos damos cuenta que sí, que somos deshonestos. Somos deshonestos en muchas áreas de nuestras vidas. Ya ustedes han hablado muchísimo del entorno empresarial, no le voy a hablar de eso. Pero hasta cuando vamos a una empresa en la que trabajamos y cogemos la fotocopiadora y le sacamos copia de esos libritos porque hay que llevarlo para la iglesia y no digo nada y lo hago callado y estamos robando y somos deshonestos. Y no lo admitimos el día que nos preguntan. Entonces, es muy, muy frágil la línea que hay entre la honestidad y la deshonestidad. Tenemos que abrir muy claro los ojos y ese es el llamado profundo. ¿A qué? A la sana indiferencia, a alejarnos de ese círculo que nos puede estar cada día tentando más y que nosotros lo hemos ido identificando. Cuando hay una situación que nos está haciendo daño, tenemos que apartarnos de ella, tenemos que alejarnos de ella. Con la tentación y con el pecado no se coquetea. Y eso es importante que lo sepamos. Cuando hemos identificado cuáles acciones son deshonestas, tenemos que cortar de raíz. Y ustedes saben cómo el mundo de hoy está lleno de los sobornos, de las prebendas, de las comisiones, de los intermediarios. Mucho ojo con eso, porque también somos deshonestos cuando nosotros contribuimos a que eso siga fluyendo y al no denunciar las malas acciones también. Y la palabra de Dios categórica en todo eso. Si nos leemos el libro de los proverbios, automáticamente entendemos cuál es nuestra forma de proceder en cada una de las situaciones que se nos van presentando en nuestra vida. Y para muestra un botón, la vida y el ejemplo está en la imitación de Cristo. Un libro que se escribió hace todos los años del mundo, pero que yo no he encontrado algo más actualizado para poder enderezar mi proceder día por día. Entonces, quiero que de verdad tomen en cuenta estos 4 puntos que les estoy haciendo porque influye mucho en nuestra salud física y sobre todo también en la emocional. Y para terminar este compartir, quiero que se graben esta frase. Ningún legado es tan rico como la honestidad, porque con ella le transmitimos a todo nuestro entorno lo que verdaderamente en esencia somos. No es fácil. Caminar por este camino recto, muchas veces con curvas en otras, con piedras, con hoyo, con la capa de asfalto quitada, con mucho polvo en otras ocasiones, que es la honestidad, no es sencillo, pero es el camino que más nos acerca al Señor porque nos va llevando, como yo les decía ahorita, por la vida de una manera coherente y no podemos estar con Dios y ser incoherentes.
No podemos estar con Dios y ser deshonestos. Y con la honestidad viene la confianza, viene la fe, la esperanza, viene la solidaridad, se consolida el servicio, viene cargado de humildad, de los valores que solamente los recibimos a través de una relación personal cercana y directa con Jesús, que es el que vino aquí a darnos el ejemplo por excelencia. Les recomiendo eso, que se peguen a ese librito, búsquenlo, es muy popular, La imitación de Cristo, porque nos da las herramientas para día a día lidiar con todas estas situaciones que se nos presentarán. Y además de todo eso, nos conduce verdaderamente a poder de nuevo rescatar esos valores que tradicionalmente, sobre todo en un país como el nuestro, en los hogares, en nuestras familias, lo teníamos como parte esencial de la educación. Ustedes saben cómo eran los abuelos nuestros, cómo nos criaron. Ahí no se podía hablar mentira. Con una mirada ya sabíamos cuál era nuestra forma de proceder. Sabíamos guardar silencio. El respeto primaba. Y todo eso va muy claro, como uno veía que procedían esos abuelos. Los negocios se hacían de palabra, porque había un cumplimiento fiel a lo que se decía. Los acuerdos, con darse la mano era más que suficiente. Y todo eso lo fuimos perdiendo. Así que no seamos esclavos de esta sociedad moderna que nos quiere decir que nada es nada y de un relativismo para todo. Volvamos de nuevo a la fuente, a lo básico, a lo simple, que Jesús no quiso venir a complicarnos la vida, sino quiso venir a demostrarnos que sí es posible. Así que gracias. Si tienen alguna duda, yo feliz de poder comentar con ustedes todo lo que hemos aquí conversado. Y aquí quedo a su orden, ¿verdad? No sé si me extendí mucho, perdón. No, no, todo muy bien. Gracias a usted por esta espléndida conversatorio que hemos tenido, muy nutrido. Y yo sé que hay muchas preguntas, hay mucho que compartir. Y entonces en este momento vamos a abrir nuestra sala para que la persona pueda compartir esas experiencias que tienen, que han vivido. Y sobre todo, cada vez que una de esas palabras suyas ha tocado fibra, entonces vamos a permitir que las personas puedan hacer preguntas si tienen alguna duda o compartir de lo que han aprendido hoy. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, adelante. Bueno, no sé si es una pregunta, pero es bueno que la, la, la instructora hoy nos diga a nosotros. o, por ejemplo, usted decía que cuando hablaba del juicio final, que Dios, el que dice, el que es honesto, como que se acerca a Dios. Y el que no habla la verdad en algún momento no está cerca de Dios. Es lo que yo más o menos puedo interpretar. Entonces mi pregunta viene en lo siguiente. ¿Cuán eh, a Dios le puede, eh, por ejemplo, interesar el que una persona eh, sea honesto o no lo sea en algún momento de su vida y que esto dependa de su salvación o su condenación, vamos a decir? Mire, es muy simple. Vimos cómo el Señor, y que por eso comencé con ese relato. Se Se fue, frizó. se frizó un Fue un poquito. caso. ¿Me escuchan ahora? ¿Me Ahora sí, escuchan? sí. Mire, le digo que eso es muy simple porque es así. Les hice el cuento, la historia al principio de este hombre
que defendía a un delincuente. Procedió toda su vida de una manera deshonesta, pero se dio cuenta en un momento determinado que no le estaba dejando nada a su hijo. Su hijo no podía sentirse orgulloso de ese legado de padre. Y decidió, sin importar la consecuencia que él sabía que iba a ser la muerte, ser honesto, sincerizarse y entregarse, porque al final del camino se había convertido en un delincuente. Y eso hizo que la historia de su hijo cambiara. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor, siempre que ve en nosotros el arrepentimiento, nos perdona, pero tiene que haber de parte de nosotros un arrepentimiento, un cambio de actitud y de conducta. Cuando esto se da, automáticamente nosotros recibimos el perdón de parte de Dios, porque tenemos la disposición de no volver a caer. Pero a veces en el hombre, en el ser humano, esto se vuelve repetitivo, repetitivo y repetitivo, y vivimos en ese círculo vicioso. Que Dios sea misericordioso hasta el último momento, yo creo que sí, siempre va a ser así, pero también nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestras actitudes, porque un día nos van a pasar balance, y ojalá que el día que nos pasen balance estemos del lado positivo. Entonces siempre el Señor va a ser misericordioso, pero tiene que haber de nuestra parte un arrepentimiento total hacia esas acciones y esas actitudes que no nos conducen a nada bueno. Y la pena es que cuando comenzamos a pecar nos vamos alejando, nos vamos alejando y nos vamos alejando. Por eso es el riesgo que caemos cuando nos apartamos de Dios. No sé si ahí pude más o menos aclarar un poquito su inquietud. Gracias, mi querida, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas Buenas noches. noches. Poniéndole un poquito más al joven que hizo la pregunta ahora, yo digo que ser honesto, para ser honesto, en realidad tiene que haber un buen arrepentimiento en cada ser humano. Me gustó mucho una frase que usted puso ahí, que hablaba sobre la honestidad puede mejorar lo que es la salud mental, física en cada uno de nosotros. Después de la pandemia, después de ese COVID, de ese encierro, la salud mental, a mi concepto, hay que analizarla un poco más. Tenemos que darle un poco más la cara, enfrentarnos a todos los casos que han venido ocurriendo después del COVID-19. Parece que nosotros como seres humanos no estábamos impuestos a estar tanto tiempo en un lugar, a ver la misma cara, con la misma gente, principalmente los matrimonios, la familia en sí, no estaba como acostumbrada, cada quien trabajó y salían y llegaban. Entonces, eso ha añadido tanto lo que es la salud mental, en la cual se debería de dar un poquito más de importancia en esa parte. Y el mismo estrés también. Estamos cargados de un estrés que no nos vamos a sanar de él, porque cada día la vida se complica más. Es cuando. Correcto, muy de acuerdo, muy de acuerdo. En las empresas, todas las situaciones que han aflorado a raíz de la salud mental han sido increíbles, increíble. Antes eso no era un tema y sin embargo hoy día es agenda fundamental en cualquier entorno empresarial, laboral, porque con el COVID, como bien usted acaba de decir, salió lo bueno y lo malo del ser humano. Sobre todo salió lo bueno. Sí, sí, hubo mucha solidaridad, la verdad que sí. Yo siempre creo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así mismo. Excelente, excelente. Vamos a ver quién más opina. Tenemos tiempo. Vamos a aprovechar esta disertante que tiene tantas respuestas para nosotros. Saludos, buenas noches.
Buenas Buenas noches. noches, Eduardo. Yo quisiera hacer mi aporte también sobre el tema, y es que en realidad la honestidad es un poquito complicada de manejar por el simple hecho de que es que todos venimos en combo de dos, venimos en combo de dos, y muchas veces tenemos amistades, tenemos pareja, tenemos hermanos, padres, madres o cualquier ente de nuestra familia, las cuales mienten o hacen algo deshonesto. Entonces, es difícil tener el poder para poder contradecir o hacerle ver el error, porque te ven como una persona un poquito eh, más joven, te ven con, no sé, ¿cuál sería la palabra? Te ven como que tú no puedes o no tienes la edad suficiente para llevarle, o no la contraria, sino para corregirle, es la palabra. Entonces, la honestidad se basa en poder hacerle ver a la otra persona de que no está actuando de la mejor manera o de la que se le pide. ¿A qué punto quiero llegar con esto? Es que hay que hacerlo, sí, pero hay que ver a distancia y no con- contagiarse uno, que es, es el punto. Es no contagiarse con esa persona que está mintiendo, porque como quiera ellos no te van a hacer caso, porque tú eres más joven, quizá tú razonas más que ellos, quizá tu nivel intelectual es un poquito más avanzado y ellos no van a comprenderlo. ¿Por qué? Porque la sociedad demanda personas con edad y usted no la tiene. Es cuanto lo que tengo para aportar. Ciertamente, Eduardo, ese es uno de los grandes riesgos que corremos en nuestro entorno, en nuestra sociedad de hoy día. Por eso tenemos que estar ojo visor, atentos y ser muy prudentes, muy prudentes. Ahora bien, tampoco nos podemos convertir en cómplices, tenemos que tener mucho cuidado y confiar plenamente en la providencia divina, porque muchas veces vamos a tener que dejar trabajos, dejar proyectos, dejar actividades, dejar grupos, dejar amigos para poder preservarnos. Eso sí se lo digo. No es fácil. Muchísimos negocios se ven sumamente tentadores, pero cuando uno lo analiza a profundidad, se da cuenta que verdaderamente lo que nos va a hacer es apartarnos de la gracia porque nos mueve a actos que son puramente deshonestos. Entonces, mucho ojo, mucha prudencia. Y algo también que les quiero apuntar, que a mí particularmente me ha servido mucho, es tener una dirección espiritual, un acompañamiento. Cuando se nos presenten situaciones y temas de esta magnitud, uno debe tener a alguien con quien compartir, con quien ayudarse a tomar decisiones de esta naturaleza. En mi caso particular, yo tengo un sacerdote como director espiritual con el cual voy analizando los hechos y acontecimientos que me van sucediendo en la vida y puedo tomar una decisión a la luz de la palabra mucho más eficiente para mi vida espiritual y en todo un sentido general. Excelente, Leonida tiene su manita levantada, por favor. Sí, buenas noches. Recordando siempre primero felicitar a las disertantes por su excelente ponencia. Recordar que nos decía el padre Robinson cuando estuvo con nosotros que la honestidad es un valor muy caro y que jamás podemos esperar que la vamos a recibir de una persona barata, ¿verdad? Como decía la disertante, la honestidad es algo muy comprometedor, pero independientemente de a quién y con quién nosotros estemos, primero yo ser honesto, independientemente de a quien tenga a mi alrededor, porque dice una frase, si yo cambio, cambia el mundo.
Jamás esperar que cambien los demás para entonces yo cambiar. Primero yo reflejar ante mi entorno lo que es el valor de la honestidad y luego entonces los demás, de acuerdo a mi accionar, es posible que alguien vaya cambiando. Independientemente de que a nuestro alrededor hayan personas que no nos vayan a lo mejor, que vayan a entender que es lo correcto, porque ellos son deshonestos, ¿verdad? Ahora, nosotros como personas, lo que no debemos es dejarnos contaminar, ¿verdad? Siempre tener nuestra espiritualidad bien fortalecida, tener claro nuestro norte, qué es lo que yo quiero ser como persona, cómo yo quiero que me mire la sociedad, cómo yo quiero que me miren mis hijos, cómo yo quiero verme como persona frente a los demás, entonces eso también nos va a fortalecer. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, excelente. Si alguien más quiere tomar la palabra, estamos aquí. Vamos a ver. Yo pienso que en sentido general ha sido un tema excelente y que nos deja mucho conocimiento, que nos cuestiona, que nos pone a pensar sobre nuestro actuar, a redefinirnos, que nos dice que ser honesto no es un camino fácil, que ser honesto es un camino con muchas espinas y que mientras más tratemos de serlo, tendremos todavía mucho más problemas para llegar al camino de la honestidad. Sin embargo, como mismo decía la disertante, la licenciada Rosa Medrano, a quien agradecemos infinitamente su tiempo, su dedicación y con la entrega que nos ha facilitado este tema, que es lograble. Es difícil, pero es lograble. Así es que queremos agradecer infinitamente a doña Rosa Medrano por este tiempo tan hermoso que nos ha dado, por su fuerza, por su convicción en este tema. Ojalá poder tenerla de nuevo en otro tema porque realmente ha sido muy edificante. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra disertante y agradecerle infinitamente su tiempo. Gracias, muchas gracias de verdad y feliz de poder colaborarles, de servirles y les voy a hacer llegar la presentación para que les sirva ya como nota y parte de lo recibido en este diplomado, siempre a su orden. Se lo vamos a agradecer, así la compartimos en el grupo de WhatsApp y cada quien la tiene. Raúl García quería decir algo más. No, estaba dando un aplauso. Es un aplauso que estoy dando. Pues entonces yo creo que es momento de hacer nuestra oración agradeciendo al Señor. No sé si el mismo Raúl quisiera hacerla. Agradecer al Señor por esta noche tan hermosa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por este momento tan agradable, tan acogedor y de tanta formación que tú hoy nos regalas a cada uno de nosotros. Te damos gracias por la Asociación Colkin Dominicana que ofrece este espacio de formación, al igual que el Instituto de Pastoral de la Diócesis de La Vega y la Universidad Católica Madre y Maestra, por ese espacio que nos regalan de formación. Gracias a nuestra disertante en este día, por esa charla tan hermosa
y sobre todo también conducida. Pedimos, Señor Jesús, que nos bendiga a nosotros y también que la bendiga a ella y que pueda ella seguir diseminando la palabra de Dios por todos los rincones donde le toque vivir, donde le toque transitar. Todo esto te lo pedimos a ti, porque sabemos que tú eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Pues buenas noches, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima Placer y entrega. siempre hace orden. Excelente. Buenas noches. Buenas noches, gracias.